Dios los bendiga. ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Y cuántos de los que ahorita no trabajan, piensan, bueno, o sea, cuando termine mis estudios o algo así, voy a comenzar a trabajar? Entonces, este mensaje es realmente para todos, es decir, aplica a cada uno de nosotros y hablando del trabajo, pues prácticamente es algo casi diario, ¿no? Casi diario. Pero a lo que voy es de que la enseñanza del día de hoy, pues, esa es muy práctica y es doctrina, o sea, enseñanza de la palabra de Dios, o sea, que tenemos que aplicar nosotros como cristianos. Entonces el tema es cómo glorificar a Jesús en tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo glorificar a Jesús en tu trabajo? Se oye más fácil de lo que es cuando ya veamos las escrituras. Y es interesante porque realmente sí hay varias escrituras, varios párrafos de las escrituras que nos mencionan, ¿verdad? Que cómo debe ser nuestra conducta. Entonces, y también obviamente como a quien tenemos que darle el honor, ¿verdad? Por nuestra buena conducta a la hora de trabajar, es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se acuerdan como en Salmo 128:2, Salmo 128:2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Una cita bien sencilla, ¿no? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, ¿verdad? Entonces el ser humano ya fue hecho para trabajar, no para que estuviera de ocioso sin hacer nada. Si se acuerdan en Génesis 2:15, la primera vez que el hombre trabajó, el primer trabajo, se encuentra en Génesis 2:15. Génesis 2:15, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrara y lo guardase. Entonces uno puede ver cómo aún antes de la caída, el Dios le dijo, ¿verdad? Que lo labrara y lo guardase, el huerto de Edén. Ya después, pues lamentablemente, como entonces ya por el pecado del hombre fue maldecida la creación, ahora el trabajo se requiere más esfuerzo, más sudor, van a crecer espinos y muchas cosas que van a contraponer el trabajo de uno y lo hace más difícil. Ahora, y uno como cristiano, sea el trabajo que tenga, es importante recordar lo que dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Ya que Colosenses 3:17 no nada más está hablando de lo que hacemos como aquí en la iglesia como cristianos, sino está hablando de toda nuestra vida, es decir, los 7 días de la semana. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nosotros ya como cristianos es que todo lo hacemos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, entonces primero lo que vamos a comenzar es diciendo, o sea, si es que vamos a decir que usted cuando, no sé cuándo se acuerdan la primera vez que usted trabajó, la primera vez que, bueno, dice, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba, pero no me daba nada. Entonces usted piensa así como la primera vez que le dieron, mira, su primer quincena, ¿verdad? Su primer quincena. Y luego ya llegó su esposa y le dijo, gracias, a decirle cierto. O sus papás, gracias, o sus hijos, gracias. Pero imagínense la primera vez, ¿no? Entonces, lo que quiero mencionar ahorita es, consíguete un trabajo decente, consíguete un trabajo decente. Cuando digo decente me refiero honrado, me refiero a eso. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, pueda que anteriormente en vez de trabajar, lo que hacía era robar, lo que hacía era robar. Y ustedes han escuchado, ¿no? Cómo es los que están robando, ellos lo ven como su trabajo. No, este es mi trabajo, robar. Y ya hay unos que ya los han echado a la cárcel como 100 veces, literalmente 100 veces, y los vuelven a sacar y siguen robando, o sea, no aprenden porque para ellos ese es su trabajo. Pero no, entonces por eso digo, consíguete un trabajo decente, un trabajo honrado. Entonces, el primer acto, ¿verdad?, que uno tiene que hacer cuando entonces ya se hace cristiano, así es que uno era ladrón, es entonces, pues dar en evidencia su conversión.
Es decir, dejar de robar y ponerse a trabajar. Y eso lo dice Efesios 4:28. Efesios 4:28. Efesios está atrasito de Colosenses, que es la última cita que leyeron. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios 4:28. ¿Qué dice? Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, algo que también nos da a entender este versículo es que el trabajo que consiga debe ser un trabajo que lo tenga haciendo cosas buenas y no malas. Si se fijan, porque dice ahí que se trabaje, ¿qué? Haciendo con sus manos, ¿qué cosa? Lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es bueno. Muy importante, ¿verdad? Tampoco puede andar diciendo, ¿verdad? Pues que su trabajo haciendo cosas malas, está bien, aunque tal vez no robe, porque ustedes saben cómo hay trabajos que realmente no son honorables. Es decir, si vas a poner una tienda, no va a ser para vender productos de vicio, ni para ofrecer servicios indecentes. Aparte, si en tu vida anterior habías estafado o defraudado a alguien, pues tienes que reponer lo robado. ¿Qué dice Lucas 19? Lucas 19, 8 y 9. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Pues nada más viendo Lucas 19, versículo 8 y 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y es que sí, o sea, Zaqueo mostró tener la misma fe de Abraham al dejarse guiar por su fe en Dios, ¿verdad? Entonces, bien importante, ¿verdad? Como por eso le dijo Jesús eso. Ahora, es muy importante también, por ejemplo, hablando de eso de que si usted va a entonces tener una tienda, un negocio o algo así, algo que hacen las personas cristianas que tienen negocios es aplicar se puede decir que un principio que lo encontramos en 2 Corintios 6. Si pueden ir conmigo, 2 Corintios 6. Entonces, se trata de no asociarse con no cristianos. Es decir, aquí no estamos diciendo que no puedes tener jefes, empleados o compañeros de trabajo que no sean cristianos. No me estoy refiriendo a eso, sino que es un consejo para los que quieren asociarse con alguien para iniciar un negocio. Entonces, los cristianos ya que son dueños de negocios aplican el principio de 2 Corintios 6, versículo 14 y 15, ya que el socio no cristiano va a tender a querer hacer cosas conforme al mundo y no conforme a Dios. Entonces el principio es el siguiente, ahí 2 Corintios 6, 14 y 15, dice que uno normalmente lo aplica en la relación conyugal. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces ya uno puede ver que a la hora de asociarte con alguien para un negocio, mejor búscate a otro cristiano. Me acuerdo cuando hace ya muchos años había un hermano que quería comenzar un negocio. Y entonces yo le dije, pero o sea, le quiero decir este principio, yo no tengo negocio, pero los que tienen negocio y son cristianos, lo que sí observan es de que con quien va a ser su socio, porque socio significa 50-50, o sea, están a la par en cuanto a autoridad del negocio, que sea un cristiano, porque si no es un cristiano, vamos a decir que usted tenga un restaurante, y el no cristiano va a decir, pues quiero que también haya cervezas y todo eso. Y usted como cristiano va a decir, no, yo no quiero eso en mi restaurante. Pues sí, pero si está en 50-50, o sea, los dos tienen la misma autoridad. Entonces, por eso mejor con un cristiano. Y como que sí la agarró, es decir, como que sí él ya estaba pensando en sí asociarse con alguien que no era cristiano. Y no, pues entonces desistió de esa idea. Ahora el hermano es negociante y gana mucho dinero, pero ya él sin socio no cristiano, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es algo muy, muy importante, pensar en eso, si usted quiere iniciar un negocio. Ahora, es muy importante que también, o sea, negocio o no negocio, es decir, si usted es empleado, si usted es trabajador, dedícale tu trabajo al Señor. Entonces, en las siguientes citas
se les enseña a los que eran siervos, acuérdense que en aquel entonces había siervos, esclavos, se les enseña a los siervos la manera en que debían comportarse como cristianos. Entonces, el día de hoy, si tú aplicas esos principios a tu vida laboral, van a ayudarte bastante, ¿verdad? Para trabajar desde la perspectiva de Dios. Harás un trabajo con más ganas, te gustará trabajar, ¿verdad? Te ayudarán a sobrellevar también las injusticias que te hagan en el trabajo. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, si pueden ir conmigo a Efesios 6, 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Uno puede renunciar a su trabajo. Pero estos siervos que se llegaron a ser cristianos no tenían ese privilegio de decir, pues ya no me gusta, me amo, me voy. No tenían ese privilegio. Entonces, si usted no le gusta su trabajo, pues se puede ir. Pero si es que se queda, ¿qué dice Efesios 6, 5 al 8? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Y qué dice ahí? Como a Cristo. O sea, en vez de andar pensando en tu jefe, vamos a decir que usted tiene un jefe malvado, y usted nada más está pensando que está trabajando para el bien de su jefe, pues se va a sentir mal y va a pensar, pues le voy a flojear, ¿verdad? Voy a hacer menos, ¿verdad? Voy a hacer algo que... Pero si usted está con la mentalidad de que no, o sea, este trabajo se lo dedico a Cristo, ¿verdad? Y voy a trabajar como que si Él es mi jefe, ¿verdad? Entonces dice versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted sirve al ojo es que están así las personas, los empleados no haciendo nada, y ¡ahí viene el jefe! ¿Verdad? Y ¡ay, así, hola jefe, hola jefe, hola jefe! ¿Verdad? Cuando antes estaban diciendo puros chismes del jefe y no trabajando en nada, y ya nada más se va, ¿verdad? Y ahora sí, otra vez, ¿verdad? A nada más andar tomando café o algo ahí en vez de trabajar. Versículo 7, ¿cómo dice? Sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo? ¿Qué dice? Como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo, fíjense, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, ¿qué dice ahí? Del Señor. Hermanos, cuando usted trabaja bien y lo hace en el nombre del Señor, usted tal vez aquí en el mundo recibirá injusticias de los otros trabajadores, el jefe o lo que sea, pero del Señor aquí dice, es una promesa, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿cómo entonces esto es para aplicarlo también no nada más a los siervos, sino a los libres? Ahora, ¿y si tú eres el jefe? ¿Qué dice Efesios 6:9? Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, es decir, trátalos como a Cristo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él, ¿qué dice? No hay acepción de personas, ¿verdad? No creas que entonces porque eres el jefe, ¿verdad? O el amo, entonces para ti no quedan esas aplicaciones o esta enseñanza. No, también para ti. Tienes que tratar a tu siervo o a tu empleado como si fuera Cristo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo le enseñó lo mismo a la iglesia en Colosas. Entonces, si vamos a Colosenses 3, entonces esto es bien importante, hermano, para que usted lo lea en su propia Biblia, para que lo ilumine Dios, ¿verdad? Y usted lo piense esto en el área del trabajo que usted está teniendo ahorita. Colosenses 3, versículo 22, y vamos a irnos del versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Pero aquí Colosenses 3, 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón que dice, sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo de corazón y no de corazón? Cuando uno no lo hace de corazón, pues lo hace uno a medias, mediocre, así como que no queriendo.
Es como, por ejemplo, los cónyuges. Hoy en la mañana hablamos de los cónyuges, del marido y la mujer. Imagínese si usted hace lo que Dios dice que usted debe hacer como marido, o lo que usted debe hacer como esposa, y lo hace no de corazón. ¿Se nota o no se nota? Pues sí, se nota luego, cuando la persona lo está haciendo de corazón, o nada más lo está haciendo a las fuerzas, como pues no hay de otra. Entonces aquí dice, cuando usted esté trabajando otra vez, no es porque entonces significa que su ambiente laboral es muy bonito, o el jefe se porta muy bien con usted, no es porque le dieron un aumento de salario, sino porque está sirviendo a Dios, con lo que usted está haciendo. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces se hace una diferencia entre, por ejemplo, bueno, el que sirve como misionero o predicador, ¿verdad? O como diácono y todo eso, es diferente a trabajar afuera. Bueno, desde el punto de vista de Dios, todo, ¿verdad? Tanto el que trabaja en la iglesia como el que trabaja afuera, él lo está haciendo para el Señor, lo debe ser para el Señor. Entonces dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, ¿qué dice? Sabiendo, otra vez que dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Servís. A Cristo el Señor servís. Versículo 25, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Sí se fijaron? Es decir, y aquí lo estaba aplicando otra vez en el sentido de que el Señor que Cristo es el Señor, a quien servimos. De tal manera que tal vez, otra vez como esas personas que pretenden ser muy buenos empleados cuando está el jefe y cuando no está, no. Entonces, así como usted, si trabaja bien, de Cristo va a recibir la recompensa, también dice aquí que el que hace injusticia recibirá también la injusticia que se merece. Y está hablando otra vez en cuanto al Señor. Porque tal vez el jefe no vio, pero Dios sí. ¿Qué dice Proverbios? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces dice, recibirá la injusticia que hiciere, dice, porque no hay acepción de personas. Y luego que dice capítulo 4, versículo 1, ahí en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿verdad? También bien importante. Entonces, cuando estés en tus labores, recuerda que como cristiano vas a hacer un buen trabajo, no porque te están mirando, no para que te paguen bien, ni para que hablen bien de ti o te digan un cumplido, sino que tu motivación sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él sea tu motivación. Entonces, de esa manera tú también vas a soportar las injusticias que te hacen, como Cristo soportó las injusticias por causa de nosotros, ¿verdad? Para poder salvarnos. Ahora, como mencioné anteriormente, a diferencia de los siervos, tú puedes renunciar a tu trabajo. Ellos no podían. Pero tú puedes renunciar a tu trabajo si no te gusta. Pero si por necesidad no deseas renunciar, entonces decide soportar las injusticias que te hacen de la misma manera que Jesús soportó las injusticias que le hicieron a él por amor a ti. Entonces, fíjense, el apóstol Pedro, vamos a otra cita que también podemos aplicar para el que elabora. Primera de Pedro 2, versículo 18 al 21. Entonces aquí el apóstol Pedro, las otras eran el apóstol Pablo, aquí es el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 18 al 21. Nada más para que veamos cómo tanto el apóstol a los gentiles como el apóstol a los de la circuncisión, a los judíos, pensaban igual. Primera de Pedro 2, 18 al 21. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Y luego qué dice? No solamente a los buenos y afables, sino también, ¿qué dice? A los difíciles de soportar. ¿Usted tiene un jefe difícil de soportar? No le estoy diciendo que digan amén, ¿verdad? Pero entonces ¿esto aplica a usted o no? Sí, ¿verdad? Ahí sí pueden decir amén, ¿verdad? Ahí sí. Entonces dice, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El siguiente versículo va a explicar a qué se refiere eso.
cuando dice, porque esto merece aprobación. Entonces el versículo 20 lo contesta, ¿a qué se refiere? Dice aquí el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es, ¿qué dice? Aprobado delante de Dios. O sea, cuando uno soporta la injusticia, Dios aprueba lo que estás haciendo. Estás soportando la injusticia. Así como el Señor Jesucristo soportó la injusticia, tú estás soportando la injusticia. Entonces Dios aprueba tu conducta. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Entonces, ¿qué cosas? No nada más hemos sido llamados para salvación, sino también llamados para qué. Dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, sí, fíjanos, el llamado de Dios para nosotros es salir del mundo. El llamado de Dios para nosotros es para salvación, pero es de que entonces cambiemos para que seamos como Cristo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Ahora, otra cosa que quiero mencionarles algo, ya hablando de eso, ¿verdad? Es de que uno como cristiano no quedes mal con Dios, sino que aún trabaja mejor si tu jefe es cristiano. Si tu jefe es cristiano. Entonces, si no trabajas bien, pues quedas mal con Dios, ya que los que te ven y saben que eres cristiano, pues van a hablar mal de la iglesia. Así le enseñan en la iglesia. Y al final de cuentas, el que queda el nombre manchado es el de Dios, porque uno está diciendo que uno es cristiano y luego trabaja mal, pues el que está quedando mal, pues es Cristo. Uno le está dejando, que está quedando mal con Dios. Entonces, pensando, ¿verdad? Hablando de, por otro lado, cómo existen los que se aprovechan del jefe cristiano. Dicen, ay, qué bueno que ya tengo jefe cristiano, el que tenía era bien malo, pero ahora tengo jefe cristiano. Y de repente abusan, abusan. Y entonces pensando que el jefe debe ser menos estricto con ellos, porque son hermanos en Cristo, ¿verdad? Como cuando dicen las personas, somos cuates, ¿verdad? Entonces, porque ya son hermanos en Cristo y ya piensan con eso, pues no debe ser igual de estricto. Y obviamente no debe ser malo, o sea, el jefe ya cristiano, pero puede ser igual de estricto si al final de cuentas el trabajo lo requiere. Ahora, entonces, ¿qué enseñan las Escrituras? Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2. Es interesante, ¿no? Cómo las Escrituras se hablan mucho de esto. 1 Timoteo 6, 1 y 2. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, es interesante, ¿no? Porque Pablo a veces utilizaba la palabra siervo. Pedro utilizó la palabra criado. Y aquí él lo está diciendo rotundamente a qué se está refiriendo. Aquí Pablo con Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, imagínense, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ahora, ¿para qué? Dice ahí. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y luego el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles, como dice ahí, mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y le dice Pablo a Timoteo, esto enseña y exhorta. Entonces, se trata de poner en bien el nombre de Dios a la hora de trabajar. En otras palabras, manifiesta la gracia, o sea, la gracia que Dios ha tenido contigo, manifiesta esa gracia para con los demás ahí en tu trabajo. Entonces se da cuenta que tú eres un botón de muestra, cada uno de nosotros es como un botón de muestra de la gracia de Dios. Así también se consideraba el apóstol Pablo. Él se considera como un botón de muestra de la gracia de Dios. Dice, yo el más pecador, el peor, perseguía a la iglesia, pero Dios me salvó por su gracia. Entonces, él se veía así como un ejemplo. Si a mí me puede salvar el Señor, ¿cómo no los va a salvar a ustedes, verdad? Por su gracia, no por la conducta mía que yo tenía perdida.
Entonces, acuérdense, eres un ejemplo vivo de una persona redimida por Jesús. Un ejemplo vivo de una persona redimida, comprada por la sangre de Cristo. Y por esas verdades, el apóstol Pablo, fíjense lo que le dice a Tito. Entonces vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 9 al 14. Otra cita más, imagínense, que podemos aplicar también en nuestro trabajo. Tito 2, 9 al 14. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y luego, ¿qué les dice? Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí se fijan? Entonces la gracia no solamente nos salva, sino aquí dice que la gracia nos enseña. Entonces por eso tenemos que mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Versículo 13, ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí se fijan? Entonces Jesús nos salvó, no nada más para salvarnos de la condenación, sino para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya? Y por eso todo lo que tenemos que hacer o todo lo que hacemos debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces las personas que deberían de distinguirse como las personas más honradas y llenos de gracia en su trabajo, pues son los miembros de la Iglesia de Cristo. Son los que más deberían demostrar ser así. Ahora, si nadie te emplea, que usted está buscando trabajo y nadie me emplea y nadie me emplea y nadie me emplea, pues puedes iniciar tu negocio. Entonces, cuando la economía está por los suelos y no hay trabajos a los que no pagan lo suficiente, ¿no? En estos casos, pues sería bueno ser creativo y comenzar algún pequeño negocio. ¿Qué dice, hablando de eso, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, está cerquita también ahí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Primera Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Ahí el apóstol Pablo le dijo a los hermanos lo siguiente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y, ¿qué dice? Y no tengáis necesidad de nada, ¿verdad? Pues fíjense, ya el hecho de que andes tranquilo, como dice aquí al principio, que te conduzcas honradamente y no padezcas necesidad, habla bien de tu fe en Dios, habla bien de tu fe en Dios. Y esa es la razón, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no permitía que nadie en la iglesia anduviera de ocioso, para evitar que el nombre de Dios fuera blasfemado. Fíjense lo que dice Segunda a los Tesalonicenses, la siguiente carta, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Ahí les dijo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿verdad? Entonces, bien importante, ¿verdad? Entonces cuando hacemos eso estamos honrando a Dios, ¿verdad? Estamos honrando porque estamos haciendo todo eso en el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando te pregunten la razón de tu manera de ser, o sea, vamos a decir que usted está aplicando esto, ¿verdad? Usted está aplicando esto en su trabajo y lo ven feliz y lo ven contento y no porque todo esté el ambiente muy bonito,
a pesar de los pesares, a pesar que las injusticias que le estén haciendo o algo, usted como quiera trabaja muy bien y con mucha honra, ¿verdad? Y no importa qué tanto se escondan las personas o que haya cámaras o que no haya cámaras, ven que no hace nada malo y no anda robando cosas, ¿verdad? Del negocio donde trabaja y anda cumpliendo con su trabajo y todo eso. Y entonces, ¿verdad? Van a de repente preguntar, oye, pues, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué esa persona es así? Entonces, vean, diles que Cristo es la razón, ¿verdad? Diles que Cristo es la razón. Una vez, vea, que tus compañeros de trabajo o tu jefe se dan cuenta de que Dios está contigo por tu honradez, tu buena actitud y tu buen trabajo, a pesar de las injusticias que se cometan en tu contra, habrá quienes querrán saber la razón, ¿verdad? Y esa será la oportunidad de hablarles de Cristo, ¿verdad? Y de evangelizarlos. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3:15, 1 Pedro 3:15, un poquito más allá en sus Biblias. Fíjense, entonces, en ese momento que digan cosas buenas de ti, no te gloríes a ti mismo, vea. Es decir, oh, pues yo veo que tú eres un buen trabajador y yo veo que llegas a tiempo y yo veo que eres bien honrado, a pesar de lo que te hacen, tú sigues bien, ¿verdad? Y usted no se queda así pensando como que, oh, así como que ya van a salir los ángeles cantando de ahí, usted sintiéndose bien, no, esa es la oportunidad para decir, si no fuera porque Cristo está en mi vida, porque Cristo es mi Señor, mi Salvador, yo sería otro. Yo sería como tú. Ay, ¿sí, no es cierto? No le digan eso. No le digan eso al trabajador, ¿verdad? Pero no, o sea, sí, o sea, yo en serio, si no fuera cristiano, no haría las cosas como las ves. O sea, lo hago porque Cristo me amó tanto que sufrió la peor injusticia que cualquier humano puede sufrir. Él siendo justo, limpio, libre de pecado, bondadoso, misericordioso, y aún así lo crucificaron como el peor maloso, ¿verdad? Peor hombre, peor pecador, y lo hizo por mí. La peor injusticia que le hicieron a él fue para salvarme a mí. Entonces, yo estoy aprendiendo de Cristo, ¿verdad? Pero te invito para que tú también vean, ¿verdad? O sea, también vamos a hablar de Dios, vamos a leer las escrituras, vamos a tener un tiempo, ¿verdad? O no ahorita en el trabajo, que tenemos chamba, pero saliendo del trabajo, ¿verdad? Algún día, ¿verdad? El día de descanso, podemos hablar acerca del Señor mi Salvador, y por qué el cambio en mí. Entonces, ¿qué dice 1 Pedro 3:15? En vez de andar uno gloriándose a uno mismo, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Diles, ¿verdad? Cuando te están diciendo qué es, qué hay en ti, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos, ¿verdad? Con esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, si quieres, ¿verdad? Realmente glorificar al Señor en tu trabajo, pues empieza, ¿verdad? Por entregar tu vida a Cristo, entregar tu vida a Cristo. Entonces, si hay una persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Que todavía no ha confesado su fe en Cristo, ¿verdad? Yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que Él es el Salvador. Y el día de hoy yo quiero públicamente, ¿verdad? Confesar mi fe ante ustedes y quiero arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Y quiero cambiar mi vida, entregársela para que de aquí a la muerte sea un servidor de Cristo. Y quiero bautizarme el día de hoy. Lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, atrás de la pantalla hay un bautisterio, ¿verdad? Donde usted puede bautizarse como Dios lo manda, ¿verdad? Que es obedecer el Evangelio, que Él murió por nosotros, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Entonces, en el caso de nosotros, uno muere al pecado, es sepultado en las aguas del bautismo y resucita a una vida nueva. Entonces, si usted lo quiere hacer el día de hoy, puede pasar al frente o quedarse de pie cuando el hermano Steven se lo diga.